Buenos días a todos. Comenzaremos en breve. Gracias por asistir. Buenos días a todos. Soy Sebastián Documet, gerente general de Renta 4. Bueno, ahora sí. Buenos días a todos los que han podido asistir. Antes que nada, muchas gracias por conectarse a nuestro webinar. Yo soy Sebastián Documet, gerente general de Renta 4. En esta oportunidad les venimos a presentar nuestras carteras recomendadas de renta variable. Esta idea nace de la oportunidad que hemos visto en el mercado. Como pueden haber visto, en este momento de crisis ha habido una corrección bastante fuerte en los mercados y hemos visto también una recuperación, ¿no? Entonces, vemos que en esas circunstancias se presentan oportunidades para hacer rentabilidad, y nosotros como Renta 4 queremos ser sus aliados para ayudarlos, pues, a encontrar estas oportunidades y poder explotarlas, ¿no? Hemos comenzado con estas carteras de renta variable en esta oportunidad y las hemos definido en base a dos criterios, ¿no? Que son los criterios, pues, más conocidos, digamos, de estrategias de inversión. Hay dos tipos de estrategias de inversión que hay, y las hemos escogido también porque van en línea con lo que es el perfil de riesgo de los clientes, ¿no? Por un lado, el tipo de inversión que se conoce es el tipo de inversión value, que son las acciones que tienen un fundamento bastante fuerte, son compañías sólidas, y que ese tipo de acciones suelen ser de empresas que tienen negocios ya consolidados, ¿no? Empresas que en realidad suelen, digamos, repartir buenos dividendos, son compañías que transan a valores descontados, y por otro lado tienes estrategias de crecimiento, que son acciones que esperamos que crezcan por encima de lo esperado, por encima de la industria, ¿no? Ahí pueden ver en el primer slide un poco las descripciones de las dos estrategias. Como pueden ver ahí, la estrategia value que les comentaba son compañías que están trazando por debajo de su valor intrínseco. Como les decía, son compañías sólidas. Y por otro lado tienen estrategias de crecimiento, como les comentaba también, que son empresas que se espera que crezcan por encima de lo que crece la industria en la que se encuentran, ¿no? Estas dos estrategias son las estrategias que existen para lo que son inversiones fundamentales, y que, como les comentaba, las hemos escogido porque describen de una muy buena manera, digamos, los perfiles de riesgo, ¿no? Una persona que prefiere una estrategia más value es una persona que puede tener un perfil un poquito más conservador, entre comillas, digamos, y una estrategia de crecimiento es una estrategia un poco más agresiva, ¿no? Pero igual, de todas formas, estas carteras son carteras de acciones que en general van a pedir o requieren un perfil en general por encima del promedio de lo que es este apetito por el riesgo, ¿no? Nosotros, aparte de esta división que hemos establecido en estas carteras, también hemos hecho una división entre los países donde nosotros podemos tener mayor valor desde el enfoque fundamental. Y esos son las empresas peruanas y las empresas americanas, ¿no? Que nosotros las conocemos. Entonces hemos establecido 4 carteras para mostrarles a ustedes, tanto Value y Growth de Perú y también Value y Growth de Estados Unidos, ¿no? Eso para comentarles un poco, digamos, la separación que hemos hecho y tratar de que con eso, pues, los podamos ayudar a encontrar, digamos, la cartera que mejor se acomoda a su perfil de riesgo, y también, pues, al mercado que ustedes quieran tener una exposición, ¿no? Este,
bueno, eso es, digamos, en líneas generales, la descripción de las estrategias que estamos haciendo. Y a continuación, César Romero, que él es el jefe de research acá en Renta 4, les va a comentar cómo están compuestas las carteras. Va a ir cartera por cartera contándoles los fundamentos de las acciones que hemos escogido, y luego de contarles la composición de las carteras, vamos a comentarles cómo les ha ido a estas carteras en el mes de marzo, en el mes de abril, perdón, y también les vamos a contar cuáles son los objetivos de corto plazo y de largo plazo de rentabilidades que se podrían obtener con estas carteras, ¿no? Como para que un poco también sea más fácil entender a qué podría llegar una inversión en estas carteras, como les digo, en un corto plazo y también a largo plazo, ¿no? La idea también de las carteras que estamos mostrando no es solamente un enfoque fundamental, ¿no? Que va por el tema de la estrategia Value Growth, sino también nosotros vamos a estas carteras tenerlas de alta rotación, van a tener un componente también bastante de análisis técnico para justamente combinar el fundamento, o sea, un buen stock picking, como se dice, con el timing del mercado, ¿no? Agarrarle bien el timing del mercado, que es un factor más de trading, y poder conjuntamente con una buena estrategia de fundamental y también técnica, darles todo el valor agregado a ustedes, ¿no? Así que, bueno, sin más, les dejo ahora con César para que él les detalle la composición de las carteras. Gracias. Gracias por el pase, Sebastián. Buenos días con todos. Yo soy César Romero, jefe de... Con respecto a Estados Unidos, el benchmark establecido. En estos casos se trata de ETFs. Estos ETFs son propiedad de BlackRock, son instrumentos en los cuales los clientes podrían también invertir en el caso de que nuestro alfa sea negativo. En general, con respecto a BlackRock, cabe mencionar que la corporación estadounidense de gestión de inversiones es la más grande del mundo, cuenta con 7.4 billones de activos bajo administración a fines del cuarto trimestre del 2019. Para esta primera cartera, la de Estados Unidos Valor o Value, el benchmark escogido fue el ETF IBE, que pueden ver en la mitad de la pantalla, ese es el nombre, el cual replica un índice de acciones de gran capitalización en Estados Unidos con características de valor. Con respecto a los sectores tomados en cuenta versus el benchmark, sobreponderamos los sectores energía e industrial. Estas son nuestras grandes apuestas, debido a que principalmente en el caso de energía vemos menos inventarios de crudo a nivel mundial, vemos mayores posibles recortes de la OPEC, esto después de esta discusión que hubo entre Arabia Saudita y Rusia, y vemos también cierres de pozos petroleros en Estados Unidos, lo cual terminaría reduciendo la oferta. Es lo que ocurre normalmente con los commodities. Cuando el precio está demasiado bajo, se para la producción, se paraliza para esperar que el precio vuelva a aumentar, ¿no? Los precios de los commodities son como este tipo de ondas. Entonces, la producción se para hasta que nuevamente el precio retome niveles normales. Es lo que pasaría también con estos pozos petroleros en Estados Unidos, principalmente del WTI, ¿no? Del Brent. Dentro de este sector consideramos dos acciones, una que es Schlumberger, que es de servicios de petróleo, y otra que es Chevron, que es la más conocida dentro del sector. Esta sí tiene pipelines y tiene los pozos petroleros, son propiedad de ellos. Entonces, Chevron es una de las principales ganadoras, creemos, por la baja deuda que mantiene, es una de las pocas empresas petroleras que mantiene estados financieros positivos, es decir, que mantiene una deuda menor que el patrimonio. Es bastante bueno para este tipo de sectores, dado que la mayoría están altamente apalancados. Con esto creemos que es capaz de aguantar precios del petróleo sobrecastigados en los cuales creemos que está ahora. También confiamos en los buenos resultados de la empresa Schlumberger. Esta empresa, como mencioné, se encuentra en el sector de servicios de hidrocarburos. Este es el sector de más rápido crecimiento dentro del sector energía, esperando una recuperación de los precios del petróleo. Depende principalmente de que se abran nuevos pozos petroleros, los cuales ya han estado comenzando a disminuir desde febrero. Entonces esperamos que con respecto aumente el precio del petróleo, los nuevos pozos vuelvan a abrir, o los que habían cerrado, porque como mencioné, se reduce
esta capacidad luego de que se observa que se reduzca el precio del commodity, en este caso del petróleo mismo. Entonces, por ese lado, creemos que con una apuesta medianamente riesgosa como es Schlumberger y una apuesta conservadora como puede ser Chevron, creemos que podemos estar teniendo una buena participación dentro del sector. Otro de los sectores que también sobreponderamos es el industrial, dado que se estima una mayor ayuda gubernamental al sector, lo cual podría mantener a flote la inversión pública, dado que sí se estima que la inversión privada termina estando recortada, por lo menos en el primer semestre del año. Para esto tomamos en cuenta dos subsectores. El primero es el de aerolíneas y el segundo de mensajería y transporte. Estos sectores mantienen un riesgo mucho más bajo que el sector principal en general, dado por el tamaño que tienen ese tipo de acciones. En este caso les voy a hablar de Boeing y de FedEx. Boeing, para empezar, es una compañía que aguantaría parte de la paralización debido a la diversificación que tiene, dada la línea de negocios que está enfocada en la defensa. Es decir, las aeronaves que son utilizadas por el gobierno mismo estadounidense. Esos negocios que mantiene con los gobiernos es lo que va a permitir que Boeing se mantenga a flote, a diferencia de las principales aerolíneas comerciales como Delta, United Airlines, Southwest. Eso es lo que le da una ventaja a Boeing sobre el mercado. Además, con una recuperación, se espera que la demanda inelástica que mantiene limitada la oferta junto con Airbus permita que la acción pueda recuperarse de una manera sostenida. Estos son los dos principales productores de aeronaves a nivel mundial. Con respecto a FedEx, ha visto un fuerte incremento de la demanda de servicios gracias al e-commerce. Han estado ampliando y reestructurando su red de envíos y contratando más personal para absorber dicha demanda. Esta acción debería de haber empezado a aumentar desde inicios del año, sin embargo ha tenido que reestructurar su red de envíos, dado que los nuevos establecimientos ahora se han convertido en almacenes. Entonces tienen que establecer nuevas redes para poder establecer los envíos de la manera más productiva y óptima. Esto es lo que ha demorado un poco, pero creemos que ya podría llegar el momento en el cual podría beneficiarse de esta mayor demanda. Asimismo, también mantenemos una participación relativamente fuerte en el sector consumo discrecional. Este sector aglomera bienes suntuarios cíclicos que reaccionan positivamente a la reapertura de China, principalmente de Macao, el cual es el sector de mayor capitalización en China. Para el caso principalmente de hotelería y casinos. Este es el complejo de casinos más grande, después de Las Vegas. Entonces, con respecto a este subsector, confiamos en la compañía Las Vegas Sands. Este es el mayor operador de casinos a nivel mundial. Se beneficia de su presencia en Asia y la capacidad que tienen de mantenerse a flote por 18 meses sin generar ingresos. Este tipo de empresas es necesario revisar el tema de la liquidez porque probablemente permanezcan cerrados por mucho tiempo. Este era uno de los temas que teníamos que observar con respecto a Las Vegas Sands. Sin embargo, por la reapertura que ha tenido Macao en China, vemos que ya podrían empezar a crecer de una manera prematura, ¿no? Mantenemos a su vez sectores defensivos, como lo son salud y consumo masivo en esta coyuntura. Estos acostumbran tener un rendimiento superior al de mercado y la base de sus dividendos también es estable. Es de los sectores que menos recortan los dividendos con respecto a las pandemias, a la pandemia que estamos viviendo, ¿no? En el caso de salud tenemos a AbbVie. Esta empresa mantiene bajos múltiplos y se centra en diversificar su portafolio inmunológico. Se estima un crecimiento de dicha línea del 300% para el 2020. Es una de las nuevas líneas que tiene la empresa y es por esto que ha estado sobrecastigada. Mantiene todavía un dividendo de más del 5%, por lo cual es una empresa no solamente grande y rentable, sino también se espera que tenga poca volatilidad en el mercado. Para el sector de consumo masivo, mantenemos a Mondelez, el cual ha crecido en 15% de las ventas en el primer trimestre, junto con la industria, mostrando resiliencia frente a la pandemia. Esto junto con una reducción de costos del 8% ha mejorado perspectivas para el año. Bueno, luego de pasar de haberles hablado de los sectores que nosotros manejamos y el stock picking que hemos hecho para obtener a los mejores ganadores, voy a hablarles un poco de la acción más castigada y la que se espera pueda tener un rendimiento más grande, ¿no? De todas maneras, mantenemos acciones conservadoras, como les mencioné el caso de Mondelez y de AbbVie, pero en este caso voy a hablarles de una que puede tener un poco más de volatilidad y por lo tanto un mayor rendimiento esperado. En el análisis técnico de Boeing, observamos la acción cerca de un soporte de los $120, teniendo en cuenta a los estudios técnicos fortaleciendo la idea de una sobreventa, al mostrar ambos en una posible recuperación a corto plazo. Lo importante con la acción de Boeing es que
los golpes han sido noticias desde el 2019. La acción ha sido sobrecastigada desde este año y por lo tanto vemos que no se ha tomado en cuenta la participación que tiene el gobierno, dado que la mayor caída ha sido en el modelo 137 MAX, el cual es un modelo de consumo masivo, es decir, para la línea comercial. Entonces vemos que este sector que puede ser un poco más defensivo, que es el sector de defensa del gobierno americano, podría resultar siendo mucho más positivo en torno al rendimiento de la acción en los posibles, en las próximas semanas y meses. Con respecto a la siguiente cartera, que es la US Crecimiento, esta también busca superar un benchmark, en este caso el IBW, el cual también es de BlackRock, y replica un índice de acciones de alta capitalización con características de crecimiento. En este caso sobreponderamos los sectores comunicación e industrial para la cartera. Con respecto al sector de comunicación, creemos que este puede tener un mejor rendimiento por la consolidación de la industria wireless y por la fortaleza del sector frente a una pandemia por el alto despliegue digital. Es uno de los sectores que, por la alta diversificación que tiene, puede tener un 100% del trabajo en casa y el 100% de las ganancias se pueden obtener de esa manera también. Sobreponderamos dentro de este sector a Facebook por el fuerte crecimiento que mantiene en el largo plazo, potenciado por proyectos de gran envergadura. El último que han establecido es la propuesta de llevar Internet a 1.3 mil millones de personas en África, por medio de cables de 37.000 kilómetros de largo, proyecto que se culminaría en el 2023. Dentro del sector también optamos por otra de las empresas más grandes de Estados Unidos, en este caso es Disney, el cual ha visto un crecimiento récord de su plataforma Disney Plus en lo que va del año. También se sostiene la solidez del sector Media Networks y el potencial del e-commerce, que le da una ventaja sobre el mercado. Todo esto gracias a su alta diversificación. Disney, entre otras cosas, también tiene cruceros, también tiene los parques, que es lo que ha sido golpeado en el año, pero creemos que este desarrollo del e-commerce y la plataforma Disney Plus, que ha sido abierta de manera rápida para los usuarios de Europa, podría obtener una mayor ventaja con respecto a Netflix y a sus demás competidores. Además, ha tenido mucha acogida este tipo de aplicaciones. En el primer mes tuvo más de 10 millones de descargas. Luego, en el sector de industriales, que también sobreponderamos, principalmente lo tenemos por el crecimiento del sector de mantenimiento y repuestos de maquinaria. Vemos que esta industria principalmente podría sostenerse en ese lado, dado que no va a haber nueva maquinaria que entraría. Lo que sí podríamos ver es el mantenimiento y los repuestos que sería la maquinaria existente, la maquinaria que no ha estado produciendo, dado que tanto fábricas como maquinaria, en el caso de que no terminen produciendo, que terminen parados o paralizados, necesitan del mantenimiento requerido para volver a operar nuevamente, cuando se abran las economías. En ese sentido, Caterpillar mantiene el 75% de sus instalaciones activas, lo que quiere decir que, además de mantener una correcta fijación de precios y optar por una rápida reducción de costos, vemos que la empresa podría estar activa en el momento en el cual se le permita nuevamente realizar el proceso productivo. En este caso estamos hablando nuevamente del mantenimiento y repuestos, principalmente. También mantenemos una participación fuerte dentro del sector tecnológico, esto por medio de papeles como Microsoft e Intel. Este sector se beneficia de la rápida digitalización de las compañías para poder afrontar el COVID-19. Dentro de este sector también se encontraba PayPal, que estuvo por momentos dentro de la cartera, por el rápido crecimiento que tuvo la acción. En este caso, hablando de Microsoft, se observa una fuerte expansión de la nube y una reducida dependencia de softwares antiguos debido a su participación de mercado. Se estima un 12% de crecimiento en las ventas. Esta compañía ha venido creciendo y está cerca de máximos, pero creemos que puede tener todavía un mayor crecimiento debido a que es la mayor participante del mercado. Es decir, va a captar la mayor parte de consumo, en este caso digital, en lo que sería en los próximos meses. Es por lo tanto por esto que le damos un crecimiento de ventas del 12% en el año. Para el caso de Intel, este se beneficia actualmente del boom en el sector gaming, gracias a la cuarentena, y por su última adquisición en el sector de los GPS para autos. Ellos han estado diversificando sus negocios y están entrando en los GPS de automóviles. Se esperaría que podría llegar a ser el proveedor de GPS de automóviles del 90% de estos para fines de año. Esto con miras a su próximo programa, que sería el de los taxis inteligentes, que ya es para el 2030, pero lo que se tendría aquí en mente es que los taxis sean manejados automáticamente.
Estos son los sectores que vemos que pueden tener un mayor crecimiento y de empresas bastante sólidas. Hacemos una apuesta, una gran apuesta con Marriott, esto debido a la fuerte flexibilidad que tiene para afrontar los costos sobre una paralización. Dado que tiene más de 1.4 millones de cuartos, pero lo que observamos es que tiene franquiciados el 58% y las operaciones bajo terceros del 41%, siendo únicamente dueños del 1%, lo cual les da la flexibilidad de no tener que estar contando con esta carga en deuda. Por eso vemos que la acción podría estar aguantando de una manera mucho mejor al del. Además vemos que las ganancias por habitación en China han pasado del 10% en febrero al 25% en abril. Esto por la reapertura económica que hemos estado viendo en China, lugar en el cual Marriott también tiene negocios. Y así como tenemos grandes apuestas, también tenemos una participación en sectores defensivos, en este caso salud con Merck, el cual abrirá una nueva línea de negocios para enfermedades neurodegenerativas, en el cual ya tuvo bastantes trials desde el 2018, siendo GlaxoSmithKline uno de sus principales potenciales proveedores y uno de los principales laboratorios a nivel mundial, por lo cual esperamos que pueda tener un óptimo desarrollo en este nuevo sector, ¿no? Siendo una de las compañías más seguras por el sector en el que se encuentra. Siguiendo el análisis técnico, dentro de las apuestas más grandes que estamos haciendo, estamos aquí con Marriott, vemos que obtuvo una recuperación fuerte a corto plazo, sin embargo una caída en las últimas cotizaciones la devolvió en terreno de sobreventa, por lo cual se estima que podría tener un fuerte crecimiento tanto en el corto como en el largo plazo, por técnicos y por los fundamentales que les he mencionado. En este caso de Marriott, principalmente, la idea es por la volatilidad que tiene comprar cuando está llegando en estos niveles de soporte y vender cuando veamos que ya llega a una resistencia, siguiendo un canal alcista que podría llegar en los precios anteriores a la cuarentena, a lo que observamos en la pandemia del coronavirus. Para el caso de Perú, tenemos el mismo enfoque. Sin embargo, el benchmark viene siendo distinto. En este caso se habla del EPU, tanto para Perú Crecimiento como Perú Valor. Este replica resultados de un índice compuesto de valores de alta capitalización de renta variable en el Perú. Principalmente sobreponderamos aquí el sector de consumo masivo, el cual por la coyuntura ha mantenido un sólido flujo de ventas, a diferencia de las demás industrias. Dentro tenemos al retail y al e-corp. Y retail, por su lado, ha tenido una fuerte exposición al mercado farmacéutico, dado que más del 50% de sus ventas pertenece a este sector. Este ha sido sólido, al igual que los resultados de Plaza Vea, el lado de consumo masivo que mantiene. El precio de la acción cayó principalmente por el lado de los centros comerciales. Sin embargo, estos dos sectores son más del 70% de sus ventas, tanto consumo masivo como farma. Por ese lado vemos que la acción podría tener una recuperación rápida en el primer y segundo trimestre. Con respecto al licor, se ha mantenido bajo el apalancamiento a pesar de las adquisiciones fuertes que ha mantenido, tanto en Bolivia como en Ecuador. Se mantiene sólido en el mercado internacional, en el cual estriba el 45% de dichas ventas y ha continuado procesos en fábrica, por el tema de ser de consumo masivo. Por este lado esperamos que la acción pueda recuperar parte de lo perdido durante el año y el año pasado. Dentro de la cartera también sobreponderamos el sector industrial, esto con Cementos Pacasmayo, el cual espera proyectos de reactivación económica con respecto a la infraestructura por parte del Estado. Mantiene márgenes de negocio más competitivos de la industria. A diferencia de otras constructoras, en el caso de Cementos Pacasmayo, ellos ya han realizado los mantenimientos requeridos que uno hace en las plantas, ellos ya lo habían hecho en el 2018. Entonces, por ese lado vemos que normalmente los procesos de mantenimiento son alrededor de cada 5 años. Entonces, por ese lado vemos que Cementos Pacasmayo no tendría muchos problemas en reiniciar la producción. Entonces, si hubiéramos visto que se ha desacelerado la demanda, vemos que podría nuevamente captar toda esta en el momento en que pueda volver a empezar a producir. Ellos se dedican principalmente en el norte del Perú y se beneficiarían de la reactivación económica que vendría por parte del Estado, tanto por temas del coronavirus como lo restante de los rezagos del Niño Costero. Mantenemos también una participación importante en relación a la minería. Menor que el benchmark, pero sigue siendo bastante relevante. Dentro de esto mantenemos a Ferrecorp, el cual ha incrementado su línea de negocios de repuestos y mantenimientos. Esta la viene incrementando desde el 2010. Sin embargo, en los últimos años hemos visto que esto ha tenido suficiente participación de la empresa como para poder sostenerla por momentos en los cuales no pueda vender nueva maquinaria.
principalmente estas al sector minero, el cual está paralizado, pero creemos que podría ser uno de los primeros en retomar vuelo debido a la importancia que tiene para la economía peruana. También mantenemos dentro de este sector a la compañía Southern Copper. Esta cuenta con el respaldo del Grupo México. Se espera a su vez un crecimiento de los commodities por la paralización de las minas, lo cual mejoraría el rendimiento de la acción. No solo vemos que la acción podría sostenerse debido al respaldo financiero del Grupo México, de los tres más grandes de dicho país, sino también vemos que la acción por la recuperación de los commodities, por esta reapertura económica, podría ser suficiente como para mejorar el nivel de precios de este sector. Por último, mantenemos un porcentaje en el sector financiero, principalmente la participación de Credit Corp. Se estima que puede captar una mayor cantidad de clientes por el lado de Mi Banco, el cual tuvo una alta competencia en el sector de cajas rurales y municipales, lo cual redujo los márgenes. Pero se espera que esto se haya reducido por una disminución general en la rentabilidad de la banca múltiple. En general, en lo que ellos están beneficiando es que el índice de morosidad que ellos tienen va a ser mucho menor el que tengan las cajas rurales y municipales. E incluso van a poder sostener esto de una manera eficiente, a diferencia de los principales competidores de micro y pequeñas empresas. Por este lado vemos que Credit Corp podría aumentar incluso aún más su participación de mercado. En términos de banca tiene más del 34%. Con respecto al análisis técnico, nuestra gran apuesta para esta cartera es Calicorp. Esta cayó fuertemente, como les mencioné, en 2019 por los eventos ocurridos a lo largo de Latinoamérica, y en el 2020 gracias a un mayor precio de los insumos que ellos han estado importando. Sin embargo, el mercado todavía no ha interiorizado la capacidad que ha tenido el licor para poder absorber la demanda, la mayor demanda que se ha observado en este primer trimestre del 2020 y la que continuará en el segundo trimestre. Por esto creemos que la acción podría recuperar a niveles suficientes como para mantenerse sobre el canal bajista, al cual le faltaría un 8.2% para poder alcanzar. Los técnicos también marcan que la compra o que el aumento a corto plazo de esta acción podría continuar. En esta última cartera, Perú Crecimiento, también tomamos como benchmark Alepu, como les comenté. A diferencia del Perú Valor, redujimos la ponderación en consumo masivo para centrarnos un poco más en industriales y financieras, que terminan siendo sectores un poco más volátiles y que terminan siendo sectores ligeramente más riesgosos teniendo en cuenta el stock picking que hicimos. Como mencionó Sebastián, este sector, este tipo de acciones, este tipo de estrategias, lo cual es el crecimiento, termina siendo un poco más rentable a largo plazo, pero también está teniendo un poco de riesgo, ¿no? En este caso tendríamos que tener en cuenta la gestión activa de la cartera para poder minimizar el mismo. Con respecto a la participación en industriales, la posición estratégica de Nocema en el centro del Perú le permitirá mantenerse expuesto al paquete económico del gobierno peruano, el cual será establecido para la recuperación del PBI a nivel local. Mantiene un apalancamiento relativamente bajo para la triple adquisición que tuvieron que hacer a finales del 2018 e inicios del 2019. También es importante mencionar en este sector Graña y Montero, que dado el proceso de lavada de cara que tuvo después de desvincularse de los hermanos Graña, le ha dado mayor potencial a la compañía. Estos han vendido ya su participación de la compañía. Lo que han hecho en estos últimos años ha sido centrarse en el core business, manteniendo un apalancamiento bajo e inversiones futuras equivalentes a 2 veces las ventas anuales, lo cual le da un fuerte potencial de crecimiento, dado que en el caso de que no obtengan nuevos contratos, van a poder sostener las ventas en los niveles actuales por 2 años más. Esto le da la suficiente solidez a la compañía como para poder ser parte de una cartera de inversiones activas. En el caso de las financieras, tenemos en cuenta el potencial growth de Credit Corp. Estuve mencionando por la captación de la micro y pequeña empresa. Asimismo, también mantenemos a Intercorp, la cual mantiene ratios de rentabilidad de los más atractivos en la banca múltiple, así como una reducida morosidad cerrando el año 2019. Vemos que esta compañía ha sido mucho más eficiente, a pesar de ser de las más pequeñas, y vemos que esa rentabilidad mayor podría darles un mejor beneficio sobre en general la banca múltiple. Mantenemos también fuerte el sector de minería, con una participación principalmente volcada en los metales preciosos. Este es el caso de Buenaventura y Pan American Silver. Los altos precios del oro y de la plata por la reducción económica efecto de la pandemia y la incertidumbre por diversos eventos
geopolíticos continuarán impulsando los metales. Vemos que todavía los efectos de la pandemia se han estado observando, vemos que así como los índices han estado cayendo, esto no ha sido en más de 0,5% en el día de hoy, pero vemos que este tipo de eventos sigue propulsando el precio del petróleo, principalmente del oro y de la plata. El precio del oro se estima que podría llegar en este año a más de $1.800 la onza. Esto termina beneficiando a Pan American Silver, dada la alta correlación que tiene el precio del oro con el precio de la plata, y ellos son los mayores productores de plata a nivel mundial. En el caso de Buenaventura, esto no ha ocurrido en el corto plazo debido a la debilidad que ellos han tenido por la paralización en Orcopampa y Uchucchacua. Esto lamentablemente ha reducido los niveles de volúmenes que han podido vender. Sin embargo, esto es una gran oportunidad debido a que han mantenido inventarios altos por este motivo. No han podido producir, pero han mantenido inventarios establecidos dentro de la mina. ¿Esto qué quiere decir? Que en el caso de que el oro se mantenga sobre los niveles actuales, es decir, toque los $1.800 la onza, podría ser una muy buena oportunidad para esta empresa, dado que terminaría vendiendo la producción antigua a un precio aún mayor. Y evitaría también que eventualmente caiga en un impairment. Esto luego de finalizar el proceso de reducción de cuellos de botella, el cual es el que ha reducido los volúmenes, en el caso de Buenaventura. Para el caso de Volcan, el apalancamiento se ha mantenido moderado. Mantenemos un view positivo por el crecimiento de las ventas versus el costo unitario por mina. La producción aumenta en 15% a nivel trimestral, mientras que los costos únicamente en 11% desde el 2018. A pesar de las paralizaciones, el mayor precio del zinc le permitirá obtener mayores beneficios al tener un cash cost menor al de la industria. Ellos también tuvieron que hacer paralizaciones en el año 2018-2019, principalmente en Ticre. Entonces, debido a esto, es lo que se ha visto que el precio de Volcan ha continuado disminuyendo y disminuyendo, y perdiendo un poco la correlación que tiene con el zinc. Lo que hemos visto en el corto plazo es que podría ser una buena oportunidad, dado que no tiene ningún mantenimiento establecido para el 2020 y el 2021. Por este lado vemos que esta compañía podría mejorar, por lo menos en el corto plazo, y estar dentro de un canal lateral sobre el cual podríamos estar realizando la gestión activa que les he mencionado, y con esto poder obtener la mayor ganancia posible con ese tipo de acciones que de por sí tienen una volatilidad bastante importante. Según los estudios técnicos en Volcan, vemos que está directamente sobre un soporte, testeando la media móvil, por lo que creemos que podría llegar a la siguiente resistencia, teniendo en cuenta que los indicadores Fear and Greed, DMI y MACD ya figuran como una posible compra. Vemos un upside de 30% en el corto y mediano plazo, lo cual es bastante importante, pero teniendo en cuenta la volatilidad de la compañía es algo que tendríamos que seguir manejando. En este tipo de sectores como es de materiales, es decir, de minería, es necesario tener una gestión activa de muy corto plazo para poder obtener esos canales cortos técnicos de más de 10 o 15% y después salir para poder evitar los rebotes técnicos que de por sí tienen este tipo de acciones. Como podemos ver, ha tenido varias caídas en el largo del 2019 y 2020, pero también cabe mencionar que ha tenido grandes subidas, lo cual nosotros lo que tenemos que hacer en este caso es obtener el mayor porcentaje de rentabilidad con estas subidas y poder salir de la compañía a tiempo. Es lo que planteamos con el análisis técnico dentro de este tipo de empresas a lo largo con el fundamental. Para ver el rendimiento que ha tenido las carteras en el mes de abril, ustedes pueden ver que la línea guinda normalmente es el rendimiento de cada una de las carteras y la línea celeste es el benchmark. En tanto, en las 4 carteras hemos podido por el momento superar el benchmark, lo cual diría que nosotros estamos administrando de una manera activa este tipo de bienes, dado que nosotros tenemos una ponderación distinta, pero el principal hecho por el cual hay un gran upside dentro de Estados Unidos valor, por ejemplo, con respecto al benchmark, es principalmente por la salida y la entrada rápida de valores. Esto es lo que nos ha dado la posibilidad de tener un mayor upside. En este slide lo que podemos ver es el rendimiento que nosotros esperamos obtener con las acciones en el corto plazo, en el largo plazo, así como los downsides, es decir, las posibles caídas que podrían tener algunas acciones. Como se puede ver, las acciones de más riesgo, como por ejemplo Marriott en Estados Unidos, crecimiento, es de las que podrían tener un mayor downside, pero también un mayor upside. Este es el nivel de riesgo que tenemos que asumir con las acciones, y es por esto que les ofrecemos la gestión activa, para poder obtener el upside del corto plazo y, de ser posible, el de largo plazo. El tema con el downside de largo plazo de los 12 meses, que termina siendo bastante fuerte, es que nosotros
nosotros les ofrecemos esta gestión activa para evitar que el downside llegue a darse. Es decir, si tenemos la acción de Facebook que termina creciendo o disminuyendo en 4%, en 5%, no vamos a esperar a que acaben perdiendo 26, 27%, sino simplemente estimamos stop loss, niveles de stop loss sobre los cuales nosotros salimos de la acción para evitar el downside, ¿no? Los cuales los benchmarks no manejan. Por lo tanto, ese es el upside que nosotros mantenemos sobre los mismos en este slide. Básicamente es eso, ¿no? Le doy el pase nuevamente a Sebastián Document, gerente general de Renta 4. Muchas gracias, César, por esa explicación. Bueno, antes que nada de mostrar las carteras, queríamos también comentarles que nosotros vamos a realizar este webinar todos los meses. Vamos a revisar estas carteras pues, para que nos puedan seguir, empiecen a ver las oportunidades que nosotros vamos tomando y nos sigan. Y si en algún momento lo consideran conveniente, pues darnos la confianza para también ofrecerles a ustedes el servicio de administración de carteras, ¿no? Que de hecho es una cosa que a nosotros nos interesa bastante, porque así pues podemos ayudarlos de mejor manera para aprovechar todas esas oportunidades, ¿no? Relacionadas también con el tema del timing del mercado, ¿no? Bueno, ahí hay una pregunta relacionada con retail, me parece, con el sector de peruano de salud y de farma, ¿no? No sé, César, de repente podemos hacer unas cuantas preguntas, ¿no? Para que aclares algunas dudas que tengan nuestros clientes sobre las empresas, y luego pues pasaremos ya a un mensaje final, ¿no? Ahí Sí, César de Sebastián. repente puede pues en audio, ¿no? Han Ajá. salido ahí varias preguntas, ¿no? Comencemos por el tema de la exposición de valores peruanos al sector de salud y farma, ¿no? Ok, de hecho la exposición de valores peruanos en este sector es bastante mínima, dado que ninguno de los laboratorios cotiza. El único que tiene una mediana participación es in retail, dado que el 50% pertenece a dicho sector. Ellos tienen 4 laboratorios principalmente dentro de este sector y además también se encargan de la distribución. Esta es la única empresa que tiene algún tipo de participación y es por eso también que la mantenemos dentro de la cartera, porque por ese lado vemos que el sector farmacéutico es de los más estables y sólidos a nivel internacional. Muchas gracias, César. Respondiendo a la pregunta de Ever Fernández, ahí pregunta el uso de la plataforma de Renta 4 para la compra de venta de acciones y ETFs. Muchas gracias. Bueno, nosotros tenemos esta plataforma que les permite acceder al mercado peruano y al mercado americano, y a través de esa plataforma, pues, comprar ETFs que estén listados en ambos mercados, ¿no? La mayoría de los ETFs, pues la liquidez se encuentra en el mercado de Estados Unidos, así que es básicamente como comprar cualquier acción que uno puede, pues, adquirir estos ETFs, ¿no? Para poder comprar las acciones uno tiene que hacerse, bueno, primero cliente de Renta 4, accediendo a la página web. Hemos creado una forma muy amigable para que los clientes se puedan registrar. Todo es un proceso online, ¿no? En el cual uno llena sus datos y le llega un correo con la información adicional que tenga que acercarnos. Luego reenvía el documento firmado y ya se vuelve el cliente, y luego solicita el acceso a la página web, ¿no? La página web es también bastante amigable, uno puede ingresar ahí, llevar el control de sus posiciones, comprar, vender, ¿no? O sea, una web bastante completa, y es algo muy importante de Renta 4, ¿no? Darle el acceso a la tecnología a nuestros clientes, y sobre todo en esas circunstancias, ¿no? En las cuales pues estamos de alguna manera por ahora confinados a veces en nuestras casas, y nuestra apuesta es justamente a tratar de valernos de la tecnología para el acceso a los mercados. Eh, Respecto a la pregunta de Alejandro sobre el tema de las comisiones y el tratamiento tributario, nosotros tenemos una comisión actual para lo que es operar por la web de 0,65%, ¿no? Independientemente del mercado. Hay diferentes comisiones mínimas para los mercados, pero en términos porcentuales es ese, ¿no? Las comisiones varían cuando ya es una operación que va por mesa, pero todo lo que es por web
es 0,65. Respecto al tema tributario, bueno, lo que son acciones peruanas que tengan alta liquidez, esas acciones, el tratamiento es cero, pero cuando las acciones, pues, digamos, normales, se cobra 5%. Eso es un tema que también, aparte, nosotros lo comentamos, pero no somos especialistas en temas tributarios. Eso es algo que es importante aclarar. Y para las acciones americanas, o ETFs, o cualquier instrumento que se liste, digamos, en Estados Unidos, el tratamiento tributario es renta extranjera, 30%, ¿no? A ver, César, respecto a la pregunta del señor Jesús Aparcana, él comenta si tenemos alguna opinión sobre el sector financiero en Estados Unidos. A ver, por favor, ahí ayúdame a responder esa pregunta. Ujú. Con respecto a este sector, sí tenemos una opinión. Hay una diferencia entre el sector financiero de Estados Unidos y el local. Y es por lo que tenemos una participación localmente en Credit Corp e IFS. Y es por el oligopolio que mantienen los bancos aquí. Es decir, ellos tienen la mayor participación de mercado. Y es por esto que ellos captarían más con respecto a la micro y pequeña empresa. A nivel internacional, en Estados Unidos lo que vemos es que más que nada todas se han visto afectadas en niveles sumamente altos con respecto a lo que es la caída de las tasas de interés. Vemos que esto podría recuperarse recién en 12 meses. Sin embargo, muchos de los sectores, principalmente por el tema de comisiones, se han visto muy afectados en el caso de este tipo de empresas. Entonces, vemos que JP Morgan podría tener una mayor salida por el mayor crecimiento que ha tenido en su cartera de bonos, es decir, lo que ha generado dentro de ese tipo de sector, que es renta fija. Ese podría ser una buena oportunidad, o Bank of America, que también ha tenido un buen rendimiento, pero por el momento no consideramos que podrían entrar dentro de la cartera, pero sí es un sector que tenemos en consideración porque eventualmente va a ser una buena oportunidad. La siguiente pregunta del señor Moisés Pontón. Él nos pregunta sobre Buenaventura, sobre los proyectos que tendría de exploración. En el caso de Buenaventura, no esperamos que estos proyectos de exploración vayan a llegar a buen puerto aún en el año. Es una de las cosas por las cuales también el precio de la acción se ha visto afectado, por el cual no se ha podido avanzar en esto, dado que se han enfocado principalmente en lo que es la reducción de cuellos de botella. Es un proceso que ellos establecieron desde el 2018, y en el 2019 llamaban a los analistas para poder comentarles un poco de esto, de la EBITDA que están recuperando gracias a este proceso. Ha sido más de $1 millón de dólares en EBITDA lo que han recuperado. Sin embargo, esto no ha sido suficiente como para poder contrarrestar el aumento del precio del oro, ¿no? Los volúmenes que no han podido captar. Entonces, por ese lado vemos que ha sido golpeada por estas dos formas. De hecho, en este año va a tener que acabar con este proceso antes de siquiera poder avanzar en la exploración. Es algo que vemos que podría tomarle aún tiempo, y vemos que es más por el tema de los cimentales que podría crecer a corto plazo. Con respecto a los proyectos de exploración, creemos que todavía no es un driver de crecimiento para la compañía. Gracias, César. Hay otra pregunta sobre Trevali, para cómo estamos viendo que le podría ir en este año y el próximo. En el caso de Trevali, hemos visto que ellos tuvieron problemas productivos en el 2019 y logísticos también, tanto en las minas de África como en la de Caribú, en Canadá. Entonces, lo que hemos visto es que recién a finales del año pasado, inicios de este año, se ha observado que se ha resuelto tanto el tema de las paredes rocosas que había en Caribú, por lo cual hubo una fatalidad, y el tema del metal que no tenía una especie de humedad externa, sobre la cual no podían ellos exportarla. Entonces, por ese lado tuvieron grandes inventarios que no pudieron vender en África, y por la reducción del precio del zinc, esto generó que el precio que termina haciendo un impairment. ¿Esto qué hacía? Esto hacía que el valor de las minas en África termine reduciéndose, y más del 60% de las ventas corresponden a las minas de África. Entonces, por ese lado vemos que sí estuvo bastante afectado en este sentido. En este año vemos que podría haberse recuperado. Sin embargo, el cash cost está todavía por encima del precio del zinc. ¿Esto cuál es el problema con esto? Que nosotros esperábamos que luego de resolver estos problemas, el precio del cash cost llegue a bajar. El precio del zinc, en el momento en el que se situaba sobre los $0.95 la libra,
el costo del cash cost en el caso de Treval era de más de 1, o sea, 1.02 libras de zinc al último trimestre del 2019. Entonces, por ese lado vemos que todavía tiene problemas que podrían reducir un poco la expectativa por el precio. Va a seguir dentro del canal técnico, es decir, teniendo ligeros rebotes al alza, pero no creemos que sea lo suficiente como para poder mantenerla en cartera por el momento. Nosotros esperamos a que el cash cost sea menor al precio del zinc para poder recién tener una idea de cómo le va a ir. En el cash flow que nosotros hicimos, teniendo en cuenta que el precio del zinc tenga que estar en $1 la libra y el cash cost en 0.95, que era nuestro estimado, recién ahí podría tener un crecimiento en el precio. Bastante fuerte, sí, pero un crecimiento que podría recién resultar ser rentable. Entonces, en el momento en que veamos que el cash cost baja en menos de $1 la libra, recién ahí podría ser una buena oportunidad. Gracias, César. A ver, bueno, acá hay una pregunta de cuál es el size mínimo para que sea rentable una inversión. Bueno, primero para comenzar, nosotros no tenemos un monto mínimo, digamos, de lo que tiene que invertir un cliente, ¿no? Lo que tratamos de recomendar a los clientes es que la inversión sea la suficiente como para que no, o sea, en términos porcentuales, la comisión no sea menor a la mínima para que no paguen la mínima, digamos, y al final la comisión porcentual en realidad sea más alta que el porcentaje que nosotros fijamos, que es 0.65. Entonces, las posiciones de los clientes, digamos, por decirlo de alguna forma, les recomendamos que tiendan a invertir o 5.000 soles si es en algo local o $5.000 por lo menos, ¿no? Respecto a lo que es el costo de mantener un ETF inverso, o sea, el tener un ETF acá, o sea, o tener cualquier acción, cualquier instrumento, no tiene ningún costo tenerlo. Costo, nosotros no cobramos por un servicio de custodia, sino nosotros cobramos al momento de operar, ¿no? Hay otra pregunta de Héctor. Él comenta un poco el tema de los ETFs inversos, ¿no? En el sentido de cuál es nuestro view un poco de mercado en el corto plazo, y como que, por lo que yo le entiendo, la opción de que de repente el mercado pueda caer, ¿no? De repente, César, tú puedes comentarle un poco un view más macro de los mercados, como para responder esa pregunta. Sí, de hecho la data económica termina saliendo un poco negativa. Como hemos visto, las ventas retail de Estados Unidos han sido menores a las esperadas. Fueron de menos 16% para el último mes de marzo, versus el estimado del menos 12%, ¿no? Entonces, por ese lado vemos que de hecho ha habido un retroceso. Vemos que esto no termina afectándole mucho al mercado, pero sí creemos que podría ser importante, relevante conocer las consecuencias del coronavirus a nivel internacional. Entonces, por ese lado, ETFs inversos es algo que terminaría siendo un poco riesgoso para la cartera. Nosotros esperamos hacer una inversión activa sobre compañías que tengan flujos, que tengan buenos resultados económicos. Entonces, encontramos otras maneras de poder rentabilizar sobre la volatilidad del mercado. Una de las principales formas de hacerlo es mediante la compra de acciones que tengan una producción estimada en oro o en plata. Esto termina siendo bastante defensivo versus el mercado. Cuando el mercado cae en el 2019, el precio del oro y la plata es los principales activos que empiezan a aumentar. Es de lo más seguro, digamos, y terminamos estando expuestos a compañías gigantes como Newmont o Barrick. Entonces, por ese lado, creemos que para una gestión activa de este tipo de carteras es bueno tener ese tipo de compañías que también están inversos, digamos, al mercado, como puede ser este tipo de compañías como Newmont o Barrick que mencioné, o Pan American Silver, en el caso de la plata. Para una gestión de mucho más corto plazo, para un día o 2 días, sí recomendamos a los clientes que mantengan dentro de su portafolio o que por lo menos monitoreen o que tengan una pequeña participación en ETFs, por ejemplo, como el TEVIX, que termina siendo un ETF inverso que crece cuando el mercado cae por la volatilidad que tiene el Standard & Poor's. Entonces, sí creemos que podría ser importante por ese lado, pero como menciono, ese tipo de acciones o ETFs terminan teniendo movimientos muy brutales, ¿no? En un día puede subir el 300% o caer en 50%. Entonces, es un poco más volátil de lo que nosotros esperamos, ¿no? Para una cartera. Lo que sí creemos es que podría ser una buena oportunidad en el caso de noticias puntuales, que terminaríamos mencionando a los clientes, pero no creemos que pueda estar dentro de la cartera por la alta volatilidad que tienen, ¿no?
y este riesgo que podría generar una caída prolongada en nuestros activos, en nuestras carteras. Gracias, César. Hay una pregunta del señor Hugo, esa pregunta se la vamos a pues, responder de forma personal. Sobre el tema de las fibras, es una exposición a lo que es real estate, ¿no? Y nosotros en este momento es un sector que todavía va a estar parado, ¿no? Eso por lo menos en mi opinión personal, no haría una inversión por ahí de momento, ¿no? Hay otra pregunta del señor Enrique Chueca. En el caso de Volcan y Buenaventura, estas empresas brindan información que nos permite tener conocimientos y las paralizaciones de sus minas en los años 2018 y 2019 han sido eventos extraordinarios. Es decir, podemos prever que no serán eventos recurrentes. Ahí, César, por favor, a ver un comentario sobre eso. En el caso de Volcan, sí se tenía conocimiento. En general ellos, dentro del análisis de gerencia que ellos sitúan en la SMB, mencionan las paralizaciones que van a realizar, ¿no? Dentro del desarrollo que hacen por cada mina. Entonces, de hecho, es así. En el tema de Buenaventura, más que sean paralizaciones extraordinarias, lo que pasó es que el proceso de reducción de cuellos de botella que les mencionaba ha terminado siendo mucho más prolongado. Esto se estimaba que finalizaría el 2019 y aún no finaliza el 2020, ¿no? Se esperaba en el primer y segundo trimestre del 2019. Entonces, por este lado vemos que Buenaventura ha sido más golpeada por esto, por el tema de, más que una paralización, una reducción de los volúmenes, que ha sido bastante fuerte en el caso de Orcopampa, que es su principal mina de producción de oro, y Uchucchacua, que es la principal de plata. Entonces, principalmente ha sido por eso la caída de Buenaventura, y básicamente ha sido extraordinario el hecho de que les haya tomado más tiempo del estimado, ¿no? Y como todavía no acaban teniendo en cuenta la cuarentena, entonces esto agrava un poco la situación, como les mencionaba, y esto es lo que ya se terminó introduciendo dentro del precio. Y es por esto que sí se ha visto que el precio de esta acción ha caído fuerte en lo que va del año y a finales del año pasado, pero creemos que podría tener ya una potencial recuperación por los inventarios que les mencionaba. En el caso nuevamente de Volcan, como decía, las paralizaciones no fueron extraordinarias. De todas maneras, lo que sí cabe mencionar es que el momento en el que ellos paralizan en 2018 es en leve aumentos del precio del zinc, entonces terminan ocasionando leves impairments, lo cual termina golpeando a la empresa. Principalmente esto ha sido el proceso de paralizaciones para estas dos empresas. Gracias, César. Hay otra pregunta también del señor Héctor. ¿Existe algún instrumento para comprar las plataformas para ir en contra del dólar? Claro, existen ese tipo de ETFs, o sea, uno inclusive podría irse corto contra el dólar, pues vendiendo dólares y recomprándolos, haciendo trading, digamos, en el FX mismo, acá, si es contra el dólar sol, pero si quieren hacer una apuesta contra el dólar en general, digamos, en el mundo, existen ETFs. Y hablando un poco del tema de los ETFs, algo que nosotros vamos a hacer, aparte de estos webinars, de presentar las carteras de stock picking y con trading, la idea es también presentarles unas carteras de ETFs, ¿no? Que es un producto bastante bonito porque te da una exposición empaquetada, es mucho más simple también, entonces eso también es una cosa que vamos a sacar en las próximas semanas. De repente ustedes vieron el correo que mandamos y la publicidad que hicimos a este evento y pueden ver que además de esas carteras de acciones y ETFs, también vamos a sacar unas carteras que ya las tenemos manejando acá, pero vamos a mostrárselas a ustedes de lo que son bonos, ¿no? Que eso es un instrumento que también negociamos. Entonces, la idea es ser sus aliados en todos los tipos de instrumentos y hacer un seguimiento constante a esas cosas. De hecho, si usted, señor Héctor, desea, luego podemos contactarlo para comentarle las opciones de ETFs que puede tener para tener esa exposición que usted desea. Acá hay otra pregunta sobre el tema de préstamos de valores en la bolsa. Por lo menos actualmente no se suele hacer mucho ese préstamo de valores. Puede ser un acuerdo, digamos, entre dos partes, pero no hay un mercado, digamos, de préstamo de valores per se, ¿no? O sea, puede darse ese tipo de situaciones, pero no es algo que se haga por lo menos por ahora. El señor Willy hace una pregunta del tema de las devoluciones del 25% pues de los fondos, de las AFPs, y cómo eso afectaría al mercado, ¿no? En realidad, el gobierno y el Banco Central también ha establecido medidas como para ayudar a las AFPs a que este proceso de venta no sea tan
tan perjudicial para el mercado, ¿no? Entonces, eso debería reducir un poco el impacto que puede tener, y además esa salida va a ser una salida gradual, ¿no? Ellos también tienen cierta también ponderación en sus carteras a mercados internacionales, y obviamente van a priorizar los mercados más líquidos, ¿no? Este, yo no creo que ellos terminen saliendo de acciones locales de una forma muy agresiva, porque eso les terminaría, sería muy difícil de salir por la liquidez que hay en el mercado local, ¿no? Entonces, de momento, por lo menos, en los mercados, por ejemplo, de bonos soberanos, por ejemplo, ha habido cierta corrección, pero no ha sido la que podría haberse esperado con una salida masiva de las AFPs, ¿no? Y los bonos de afuera, los corporativos, por ejemplo, eso también han estado dentro de todo demandados, a pesar de esto, porque también, así parezca extraño, o sea, hemos visto una recuperación del mercado, y eso ha ayudado obviamente a absorber cualquier flujo de venta que se tenga que dar producto de este tema, ¿no? Eh, Hay otra pregunta sobre las acciones que más han bajado y más han subido de la bolsa. A ver, César, coméntales un poquito sobre eso. Sí, de las acciones que más han bajado son principalmente las mineras, dentro de este sector las de exploración, o sea, las junior. De hecho, son las que no recuperarían fácilmente, es decir, en el corto plazo cuando termine la cuarentena, porque tendríamos que ver que no solo termine la cuarentena para nosotros, sino también el hecho del nivel de contagiados que tiene cada una de las minas, ¿no? Ese es uno de los procesos que también hay que analizar después. Entonces, de hecho, sí va a recuperarse de una manera pronta, debido a que, como menciona, el precio de los commodities termina aumentando en el caso de que, de los países empiecen a reaperturarse. Y ese es uno de los temas importantes porque todavía están algunos países en duda. En Estados Unidos hay varios estados que ya han reabierto. En el caso de China es casi completo. En el caso de Japón también, con excepción de Tokio. Entonces vemos que esto podría favorecer el precio de los metales, ¿no? A pesar de la data económica que pueda salir mal, este nuevo grupo de noticias que pueden darle un final, por lo menos a nivel país, a nivel macro del coronavirus, podría terminar siendo positivo. Y esto es lo que terminaría impulsando el precio de los commodities. Entonces quedaría por analizar el impacto que ha tenido el coronavirus a nivel micro en cada una de las minas, ¿no? Pero como mencioné, eso termina siendo en el caso de grandes mineras como Buenaventura y Volcan, que tienen varios yacimientos, terminaría siendo de baja importancia, por eso creemos que estas podrían ser las de mayor recuperación, las más grandes. Bueno, de la pregunta del señor Hugo, por lo que yo tengo entendido acá, fue una operación a mercado. Entonces obviamente los mercados se mueven rápidamente, y se ejecuta a niveles de mercados. Hay diferentes tipos de órdenes. Hay órdenes que tienen un límite, y esas órdenes no se ejecutan si no, si no llegan a ese límite, y hay órdenes que son en mercado y que se ejecutan al nivel en que estén en el mercado. Nosotros tenemos una conexión directa con los mercados, entonces se ejecuta al nivel en el que se encuentra el mercado, ¿no? Este, a ver, César, respecto a la pregunta del ETF uso ligado al petróleo, ¿cuál es tu view respecto al petróleo, por favor? Con respecto a ese tipo de ETFs, es bueno conocer la composición, porque si bien están 100% en petróleo, hay una parte que se va al WTI y otra parte que se va al Brent. Entonces, hay algunos que pueden tener más volatilidad por estar más expuestos al WTI que al Brent, dado que la caída más fuerte ha sido el WTI. Entonces, por ese lado, creemos que el uso y el UCO pueden ser positivos en el caso se espere mejor un view del WTI que del Brent. Es decir, podrían tener una mayor recuperación, lo cual podría ser mucho mejor en este caso. Sin embargo, también está ligado a una mucho mayor volatilidad. Entonces, por ese lado creemos que puede ser una buena oportunidad, pero es necesario conocer el nivel de volatilidad que pueden tener, dado que la industria petrolera siempre está un poco apalancada a lo que es las noticias que puedan salir del OPEC y las noticias que puedan salir por el lado de la administración de Trump. Entonces, teniendo en cuenta esto y que por el momento lo que se espera en la administración de Trump es que aumente el precio del petróleo, y lo mismo se espera en Arabia Saudita, se ha visto que se ha por lo menos por el momento paralizado las discusiones que había entre Rusia y Arabia Saudita. Vemos que podría ser una buena oportunidad, principalmente esos ETFs que mencionan, porque tienen más exposición al WTI que al Brent.
Em, Respecto a la pregunta del señor Willy, ¿qué tipo de consultas se pueden hacer a los asesores de Renta 4 con unos clientes sobre el mercado? Las que usted desee. Estamos acá para que nos llame cuando desee. Ahí tienen las personas de contacto, la persona con la que, digamos, usted puede hablar en el día a día para cualquier duda que tenga respecto a mercados, con el señor José Revilla, que él es el trader que nosotros tenemos para lo que es ejecución de renta variable. Y en caso lo desee, todo el equipo, inclusive yo, estoy a disposición de todos nuestros clientes para resolver sus dudas. Eh, inclusive proponerles ideas. O sea, nosotros tratamos de estar de la mano de ustedes para lo que necesiten para ayudarlos, ¿no? Eh, mm, Después, César, nos preguntan por Cementos Pacasmayo y UNACEM, ¿no? ¿Cuál de ellas cree que tendría mayor rentabilidad este año? Ujú. Con respecto a esta pregunta, que me parece que Cementos Pacasmayo tendría una mayor rentabilidad, porque como menciono, hay un proceso que es el de la reactivación económica en el norte, en el cual le faltaba un 50% de proceso. Todavía eso es lo que faltaba por desarrollarse. Entonces, eventualmente esperamos que eso termine desarrollándose junto con el paquete nuevo económico del Estado. De hecho, tiene un nivel de apalancamiento menor al de una SEM. Vemos que los costos son menores con respecto a una SEM. Pueden tener un mejor rendimiento que el de una SEM en lo que sería del año. Esperamos que una SEM en el corto plazo sea mejor, debido a que se centra principalmente en Lima y el efecto del paquete económico principalmente va a ser en Lima, pero por ese motivo, pero además creemos que mientras una SEM se recupere más a corto plazo, Cemento Pacasmayo le podría ser un poco más a largo plazo, teniendo en cuenta también que tienen un buen dividendo a finales de año, noviembre, de más del 8%. Y además me gustaría responder a la primera pregunta que me parece no llegamos a responder, que es el porcentaje de ingresos de licor que provienen de Argentina. Este es más del 10%, más o menos. Es el 10% nada más. Termina siendo bastante poco. Ahí, César, sí, es en realidad es alrededor del 5%. Ojo. Ahí justo lo revisé y está alrededor del 5%, pero en líneas generales es un porcentaje bajo, digamos, dentro de todo de los ingresos de Alicorp. A ver, César, pues esa pregunta del señor Víctor también tiene que ver un poco con nuestro view en general del mercado, ¿no? Nosotros para responder su pregunta, el tema del Nasdaq, el índice Nasdaq, esperamos que pues llegue a niveles de marzo, o sea, esperaríamos una caída así de fuerte, para responder un poco esa pregunta, a ver, César. Sí, con respecto a las caídas que pueden verle por el momento en los mercados, creemos que en verdad estas han estado bastante acotadas. En general, digamos, hasta hace un mes se esperaba que podría haber una nueva caída tan fuerte como la que vimos en marzo, es decir, una que pueda paralizar a los mercados, pero bueno, debido principalmente porque la data económica era bastante negativa, pero sin embargo ahora vemos que los mercados están respondiendo más a la reapertura económica que a la mala data, que pueda salir de Estados Unidos con un desempleo que está sobre el 14%. Los mercados han seguido respondiendo bien en los últimos días, o por lo menos no han caído de la manera en que podría haber caído en otras épocas. Entonces, por ese lado, creemos que los mercados, incluso con un alto nivel de infectados, incluso teniendo en cuenta data económica mala, no caerían a los niveles de marzo, de mediados de marzo, cuando empieza la fuerte caída. Entonces, por ese lado, creemos que sí, que los mercados se van a mantener más sólidos, por lo menos por ahora. No creemos que, por lo menos, no se ve que el impacto entre las conversaciones entre Estados Unidos y China, las discusiones que hay ahora, puedan llegar a afectar de esa manera el mercado lo suficiente como para llegar a esos niveles, ¿no? Entonces sí creemos que podría ser un poco más acotada la reducción y que podría ser un poco más técnica, y que la próxima semana podría, quién sabe, volver a aumentar. Esto debido a que el flujo de noticias un poco ha venido siendo de menor importancia. Con respecto al coronavirus, el mercado tiene menos, le tiene menos miedo, digamos, por el momento. Gracias, César. La pregunta del señor Paolo Pinamonti. eh, Usted puede operar a través de los dos canales que tenemos, ¿no? Tenemos el canal online, que es la página web que les comenté en un momento, hace un rato, que es bastante simple. Una vez que ya es cliente, solicite el acceso y puede acceder a través de su computadora, a través de su celular, ¿no? Y si usted desea también y tiene alguna duda y quiere o prefiere operar de forma telefónica,
también lo puede hacer llamando a nuestros teléfonos, que lo puede ver ahí en la presentación. Eh, Después ahí pregunta el señor Ernesto Moscoso, ¿es necesario mostrar un estado de cuenta con el total de dinero que dije que iba a invertir con ustedes o los estados de cuenta de, de mi cuenta sueldo? Bueno, la idea de los requisitos que se piden es poder validar el origen de los fondos, ¿no? O sea, sustentar pues que esta plata la ha generado usted. Entonces, si usted va a invertir una cantidad X de dinero, la idea es de que tengamos sustento de que esa cantidad de dinero pues la tiene usted, que usted la ha generado. Entonces, va por ese lado, ¿no? Entonces, la información que usted puede pasar con tal que respalde eso es suficiente, ¿no? No le pedimos pues que nos diga pues, digamos, todas las cosas, pero digamos, algo que sustente las inversiones que va a hacer con nosotros. César, ahí nos preguntan sobre Bacus. Es una acción que también seguimos bastante, ¿no? A ver si puedes aclarar un poco ahí. Sí, con respecto a Bacus, lo que hemos visto en el año, de hecho no la tenemos en cartera porque es un poco ilíquida, pero sí es una de las acciones que seguimos. El tema de Bacus es, por ejemplo, ellos tienen suficientes inventarios como para poder restablecer la producción antes de que la fábrica empiece a producir. Hay unos 2 o 3 semanas en las cuales la fábrica recién tiene que empezar a calentar, digamos, antes de volver a los niveles de producción antes de la cuarentena. Pero ellos tienen lo suficiente como para poder sostener sus ventas en esos 2 o 3 semanas. Ellos han sacado un estudio sobre el cual se ve que el 40% de los ingresos de las bodegas provienen únicamente de la cerveza. Entonces vemos que esto podría ser un gran impulso para que dentro de las medidas se pueda mover un poco más el tema de la cerveza por la alta demanda que esta tiene. Entonces, por ese lado creemos que ellos serían capaces de poder restablecer su demanda en los tiempos fijados, y en el caso de que no lo puedan hacer por el tema de la fábrica, vemos que tienen suficientes inventarios como para poder reunir esta producción, ¿no? Al principio ellos no van a producir, lo que van a hacer es distribuir únicamente. Entonces, eso también sería un porcentaje del personal bastante pequeño, más del 10%, además de los negocios de bebidas de agua, ¿no? Entonces, por ese lado creemos que Bacus podría sostenerse bastante bien y podría ser una muy buena oportunidad teniendo en cuenta que más o menos como para reducir un poco la volatilidad, ¿no?, en el portafolio. Gracias, César. También nos preguntan ahí sobre Nexa, Milpo. Y con respecto a Nexa Resources, bueno, sí, Milpo ahora, es un tema bastante importante porque de hecho el cash cost ha sido un poco mayor al reportado en los últimos trimestres, me refiero al último trimestre del 2019. De hecho, sí ha sido un poco más elevado, es por eso que no la tenemos por ahora en cartera, y por eso tenemos a Southern, que tiene un mayor respaldo financiero por parte del Grupo México. Por lo tanto, creemos que todavía no sería una buena oportunidad de entrar, ni tanto en Nexa Milpo como en Nexa Atacocha. Es probable que esto termine cambiando con respecto a lo que hemos visto en el segundo o tercer trimestre, pero por el momento no esperamos que pueda tener un mayor rendimiento. Sí hemos visto que ha tenido un dividendo extraordinario, pero más allá de eso no creemos que pueda tener un mejor rendimiento en estos 2 primeros trimestres, por lo menos. Gracias, César. Respecto a la acción Kimpac, es una acción que nosotros de momento no estamos siguiendo mucho, es una acción bastante ilíquida. De hecho, creemos que en estos momentos priorizamos el tema de la liquidez. La idea de las carteras de nosotros es poder dar entrada rápida a los clientes y salida también. Es un tema muy importante, inclusive es más importante en el mercado peruano, ¿no? Donde la liquidez tampoco es muy buena. Por ejemplo, en el caso de Bacus, ¿no? Bacus es una empresa que nos gusta, el negocio nos gusta, pero es una compañía que no la estamos tomando en cuenta justamente por ese tema, ¿no? La idea es en algún momento que estas carteras tengan una escala súper grande y la idea es poder mover a los clientes con facilidad. Entonces, tener una posición acotada es algo que va en contra de eso. Pero si bien tenemos esa premisa principal, también podemos ayudar a nuestros clientes a resolver alguna duda respecto a Kimpac y nos comprometemos a averiguar un poco de información sobre Kimpac para hacértela llegar, Janet. El rubro de electricidad, ¿cómo se va a comportar el mercado luego de la pandemia? De repente, César, ahí les puedes comentar un poco qué opinas sobre las empresas eléctricas de Perú, ¿no? Obligadas al sector. Sí, acá habría que hacer una distinción entre las generadoras y las distribuidoras.
dado que las distribuidoras han tenido o van a tener, por lo menos en los resultados que vemos en el segundo trimestre, buenos resultados. Esto porque, a pesar de que las fábricas se han paralizado y este es una parte importante en la que es la generación de libre, que es el sector de empresas principalmente grandes, se ve que de todas maneras el sector privado podría ser suficiente, es decir, casas, hogares, suficiente como para poder mantener a lo largo de estos 2 trimestres las ventas, ¿no? En el caso de las generadoras es un poco más difícil el tema, no les va a ir tan bien como en las distribuidoras porque de hecho han tenido que paralizar también parte de su producción y no porque terminen siendo afectadas por el tema de la cuarentena, dado que es un producto básico, es un servicio básico, sino más que nada por el tema del nivel de contagios que pueda haber. Eso termina siendo bastante problemático para este tipo de industrias. Sin embargo, en términos financieros se han mantenido estables. Principalmente vemos con mejores ojos a Enel Generación, Enel Distribución e Hidrandina también. De hecho, no las mantenemos en carteras porque son líquidas, la mayoría, pero sí mantenemos un view bastante positivo sobre esas tres principalmente. En el caso de Hidrandina y de Enel Distribución tienen un dividendo bastante fuerte. Hidrandina se sitúa en el norte del Perú. Manteníamos también dentro de un buen view Luz del Sur, pero dado el crecimiento potencial de la acción por la posible OPA, entonces esto termina haciendo que la saquemos de la cartera, ¿no? Porque en un momento estuvo en el año pasado y fue básicamente una de las principales razones por las cuales se tuvimos un mucho mejor rendimiento al de la BBL. Entonces sí creemos que el rubro de electricidad es bastante importante, es necesario hacer una distinción entre distribuidoras y generadoras. Dentro de las distribuidoras Hidrandina y Enel Distribución pueden tener un mejor rendimiento. En el caso de las generadoras, Enel Generación sería de las mejores. Gracias, César. Señor Moisés Ontón pregunta, teniendo en cuenta los tiempos de crisis, ¿es el mejor momento para comprar acciones y que pueden recuperarse en el largo plazo? Bueno, también nos pregunta cuáles son las acciones que nos recomendarían tanto de la BBL como de otras bolsas del mundo. Bueno, las acciones que hemos recomendado se las podemos hacer llegar. Ahí César les puede, luego de que yo comente un poco, aclarar o recordar, digamos, las acciones que nosotros estamos escogiendo en estas dos plazas, digamos. Pero algo que me invita, digamos, esta pregunta es a comentarles la importancia de trabajar con un experto, ¿no? Más allá de las acciones que se escojan, lo importante es ver el timing del mercado, ¿no? Nosotros ahora estamos con un timing, digamos, consideramos que es una oportunidad de mercado y la idea es una gestión activa. Entonces, ese asesoramiento te permite explotar más las oportunidades, ¿no? Obviamente engranado con escoger acciones, un enfoque fundamental, ¿no? Pero lo importante, digamos, de esta asesoría y de este seguimiento es justamente encontrar el momento para entrar, el momento para salir, o el momento para tomar ganancias en un papel y luego buscar otro, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que yo creo que tratamos de transmitirles ahorita, ¿no? Y que considero que con nosotros se puede alcanzar, ¿no? Sí, Bueno, nosotros hacemos si research. pudiera, Dale. sí, si pudiera comentar algo al respecto, de hecho, aparte de las opciones que hemos recomendado, que de hecho son las líquidas, tienes buenas opciones dentro del mercado nacional. Lo que ocurre también es que podría ser una muy buena oportunidad comprar, por ejemplo, ETFs que coticen aquí, los cuales terminan siendo bastante más baratos en términos de impuestos, por los cuales podrías entrar en el en el SPY, que replica los resultados del Standard Poor's 500, ¿no? Replica el valor de ese índice. A nivel local es de los más líquidos, podría ser una buena oportunidad a largo plazo. De hecho, nosotros te ofrecemos mejores opciones en el corto y mediano plazo por la gestión activa, pero en una gestión pasiva, el SPY podría ser de los más relevantes, tanto en el mercado nacional principalmente porque cotiza aquí. Gracias, César. Bueno, la pregunta del señor Eduardo Monsefú. Nosotros hacemos research de mercado. Pues, claro, nosotros mandamos informes, artículos de opinión elaborados por nuestro equipo de research y también por el equipo que nosotros tenemos en España, ¿no? Como ustedes saben, nosotros somos una entidad española. Estamos en Perú, en Colombia y en Chile y tenemos un equipo con bastante recorrido, ¿no? Manejamos activos por más de 20.000 millones de euros
y constantemente estamos haciendo llegar ideas y comentarios a nuestros clientes, ¿no? Y un poco la idea de esto es volverlo más interactivo, nuestra aproximación a darle información a los clientes, ¿no? Este, Hay otra pregunta por ahí sobre American Airlines, sobre Hudbay Minerals, ¿no? Ahí, ¿qué opinas un poco sobre Hudbay, César? Sí, Hudbay ha reportado levemente mal el primer trimestre del 2020. De hecho, es una empresa de metales preciosos, entonces no se estimaba que pueda caer de esta manera. Los ingresos han caído en 16%, la producción de oro ha aumentado en 19% y la de plata disminuyó en 16%. Principalmente es por esto que hemos visto que las ventas han caído por menores volúmenes de plata. Terminarían siendo una buena oportunidad, principalmente por lo diversificado que están, dado que ya tienen un porcentaje también en zinc y otro en cobre. Entonces, por ese lado podría ser una buena oportunidad a mediano a largo plazo. A corto plazo, por la reducción de volúmenes en plata, podría ser no captar la apreciación en los metales preciosos en el corto plazo, ¿no? HCM, que es Bear Creek Minerals o Mining, el tema de Corani, que es el principal proyecto que ellos tienen, todavía ha quedado paralizado, es decir, no hemos visto largos avances en lo que es el 2020 y esto podría resultar aún más prolongado, ¿no? Es por esto que hemos visto que el precio de la acción ha disminuido fuerte, porque el tema de la cuarentena ha terminado reduciendo un poco este tipo de planes, ¿no? Y si no hemos visto que el drilling ha llegado, si no hemos visto que ha avanzado en este sentido la exploración dentro del proyecto, a pesar de que tengan un alto nivel de producción estimado, o bueno, de recursos, probados, esto no lo vemos en el corto plazo todavía como una buena opción, digamos, porque únicamente es exploración por el momento. César, una pregunta sobre American Airlines y cruceros. Sí, nosotros, con respecto a los cruceros, primero, sí, el tema importante es conocer el financiamiento y saber cuánto tienen de liquidez. Dentro de estos, hay los tres principales, uno que es el que menciona Víctor, que es Royal Caribbean, otro que es Norwegian, y otro que es Cruises, y otro que es Carnival. Hemos visto que de los tres, el que obtuvo mejor financiamiento ha sido Carnival, ¿no? Ha sido la única que ha podido conseguir una liquidez de hasta ahora 8 meses. Se espera que pueda llegar 8 meses con sus cruceros, Queen o Emerald. Entonces, el tema con estos cruceros es que de hecho hay que conocer la liquidez de los mismos. Dentro de los tres, como menciono, el que mejor view se tiene es Carnival. De hecho, está ingresado a un fondo saudí. Luego de que se haya abierto este proceso del financiamiento, la acción aumentó de 7.97 a más de $15. Nosotros la vendimos en alrededor de 14.17, me parece, en la cartera en la que estuvo en Estados Unidos Value. De hecho, fue un cambio que hicimos en lo que salió esta acción y entró Las Vegas Sands. Entonces, por ese lado sí creemos que podría ser una buena oportunidad. Ya ha capturado un upside, ha estado cayendo la acción, podría ser nuevamente una buena oportunidad. Como te menciono, Víctor, principalmente dentro de las tres, la que vemos que podría tener un mejor proceso en este 2020 sería esta, Carnival, debido a que es la que tiene menos en el que tiene un mejor financiamiento, tiene menor deuda, ¿no? Entonces, por ese lado vemos a los cruceros mejor. Carnival. Por el lado de las aerolíneas, hemos tenido, después de la caída de Avianca, hemos visto que estas aerolíneas podrían tener todavía problemas futuros de los cuales todavía no nos estamos enterando, dado que no han sacado un view sobre cómo serían sus operaciones en el año y todavía no se menciona cómo podría ser el proceso de recuperación luego de un paquete económico que podría ayudarlos en Estados Unidos o a nivel local, ¿no? En el caso de Avianca. Esperan una ayuda de Colombia. Entonces, por ese lado, nosotros hemos estado viendo aerolíneas, pero desde un punto de vista de una compañía un poco más diversificada, que es Boeing, que no solamente produce para el consumo masivo en aerolíneas, ¿no? Para los vuelos comerciales, sino también para el sector defensa. Entonces, por ese lado hemos intentado un poco diversificar dentro del mismo sector de aerolíneas, al cual sí le vemos upside, pero como te menciono es bastante el riesgo, es por eso que hemos diversificado con Boeing. En el caso de los cruceros sí podría ser una muy buena oportunidad, pero como te menciono, la que vemos con mejores ojos en el momento es Carnival, porque tiene menores múltiplos, ha tenido un financiamiento relativamente barato, y de hecho sí es la que más, la que más se ha recuperado por el tema del Fondo de Arabia Saudí que mencionaba.
César, a ver, view de Alicorp, view en general de la recuperación de la economía, a ver, para responder esas dos preguntas, y también, si ya de frente la pregunta sobre el tema de acciones que tengan buenos dividendos de forma sostenida en el tiempo. Ujú. Con respecto a Alicorp, en el mediano y largo plazo, sí lo que vemos con ese tema de la acción es que se ha visto un poco golpeada por el tema de del mayor costo que ha tenido por el tema de la importación de materia prima, dado que ha aumentado los costos en trigo, en azúcar, en soya. Entonces, esto ha hecho lo que ha golpeado un poco, un poco los resultados en este primer trimestre. De hecho, a largo plazo sí vemos un upside bastante fuerte en esta compañía, principalmente por el hecho de que dentro del sector de consumo masivo ha sido una empresa que no ha parado en un solo día. Entonces, vemos que esto en los resultados podría verse como, a pesar de que vemos menores márgenes, podemos ver mayores volúmenes. Entonces, creemos que los volúmenes mayores serían suficientemente capaces de poder contrarrestar la caída de los márgenes por el mayor costo operativo. Ahora, eso con respecto principalmente a la oferta y a la demanda, pero con respecto a la producción misma que han tenido niveles internacionales, de hecho, ellos tuvieron una adquisición de Sao y Fino en Bolivia y luego Intradepco, que también es Bolivia, entonces Ecuador. Entonces, por ese lado hemos visto que estos dos países han tenido conflictos sociales y políticos bastante fuertes el año pasado. Hemos visto que, a pesar de que la compañía no ha mencionado complicaciones logísticas, en el caso de Bolivia sí se ha visto reducido los márgenes, ¿no? En el caso de Argentina también han reducido los márgenes por la inflación que se estima allá. Se había visto una leve recuperación en el caso de Brasil, sin embargo, por el tema del coronavirus esto podría demorar un poco. Entonces, nosotros vemos que principalmente la acción podría recuperar a nivel local y podría tener un mejor view en el caso de Bolivia, que es en donde se han centrado la mayor parte de las adquisiciones. Dado que a pesar del problema social que ha tenido el año pasado, hemos visto que el nivel de contagiados y con respecto a, a la coyuntura actual, vemos que es de los menos afectados a nivel latinoamericano. Entonces, por ese lado sí creemos que podría ser bastante factible que este tipo de adquisiciones que ha tenido y que han mantenido su apalancamiento a niveles relativamente bajos podría ser bastante positivo para la acción. Con respecto a la recuperación de la economía, que podría ser en el V o en W, lo que habría que mencionar es que nosotros creemos que posiblemente podría haber una segunda caída por la data económica que estamos observando. Sin embargo, no creemos que pueda ser igual de elevada como la que vimos en marzo, porque en general se observaba un pánico bastante fuerte en los inversionistas en esos momentos, ¿no? Las acciones y en general la bolsa caía a una velocidad sin precedentes. Entonces, de hecho, sí era bastante problemático en ese momento saber cómo iría la economía, pero debido a cómo ha avanzado en estas últimas semanas, en estos últimos días, vemos que el mercado ha reaccionado de una manera un poco más tranquila, a pesar de que el número de infectados ha seguido aumentando, de que Estados Unidos todavía no ha tenido, digamos, ningún avance con respecto a un posible tratamiento y las medidas no terminan siendo las suficientes. Entonces, por ese lado hemos visto que hay países como Brasil también o México también que adoptan estas medidas que son insuficientes. A pesar de eso, no hemos visto que esto haya terminado afectando que esto no haya terminado afectando a los mercados, ¿no? Entonces, por ese lado creemos que la segunda caída que sí todavía se previene que pueda llegar al mercado sería de menor peso. De ahí con respecto a la tercera pregunta, que era de las acciones peruanas con mejores dividendos sostenidos en el tiempo, de las que te podría decir que, por ejemplo, también que van a repartir dividendo en este año, o que han repartido, pero que mantienen el dividend yield a pesar de todo, podría mencionarte Credit Corp, que es bajo, Alicorp, que también es levemente bajo, no superan los 3%, pero son, de hecho sí es algo ya fijo, ¿no? Perricorp tiene, por ejemplo, un dividendo bastante fuerte de más del 12%, el dividend yield. Sin embargo, no se espera que vaya a concretar este dividendo en el año, ¿no? Es posible que termine recortando, tanto ellos como Pacasmayo, que también tienen un 8% ahí. De los sectores que sí podrían mantener, por ejemplo, un buen dividendo en el año son las eléctricas. Hidrandina tiene más de 8% también ahí. Vemos que en el distribución puede tener 5%. Entonces, yo te diría que te fijes un poco en lo que es este sector de energía eléctrica y en general también Bacus. Bacus también podría, todavía no menciona si va a tener el mismo flujo de dividendos que tuvo el año pasado, pero de todas maneras se estima que pueda ser suficiente, ¿no? Como
como para hacer una inversión más o menos rentable, por el lado de los dividendos al menos. Entonces, por ese lado creemos que sí, sí podría ser bastante rentable una inversión con dividendos y como te menciono, principalmente en estos sectores, en el eléctrico, un poco en el tema de Bacus, y si quieres dividendos probados fijos, te diría Credit Corp, Valicorp. Si quieres dividendos altos, pero que todavía no estén fijos, te diría Ferreycorp y Cementos Pacasmayo. Ya dependería un poco de más o menos el view que tengas acerca de si crees que vayan a repartir o no, porque eso ya todavía tendríamos que verlo en el corto y mediano plazo. Gracias, César. A ver, sigamos acá. Bueno, American Airlines y el tema de Avianca lo hemos comentado. Quisiera ir a, bueno, antes que nada, si es que hay alguna pregunta que no, que se me escape por ahí, digamos, pueden llamarnos con toda la confianza para aclararlas. Estamos muy entusiasmados de todas las preguntas que nos están haciendo. Estamos dando a responder lo mejor que podemos. Por acá, ha empezado a hacer fondos donde, bueno, el tema de los fondos. O sea, nosotros actualmente, fondos propios, digamos, como un fondo mutuo, digamos, no es una cosa que tengamos. Lo que tenemos son estas carteras, que son unas carteras mucho más flexibles, ¿no? Y además, distribuimos fondos de terceros. Nosotros, como les comenté, en España somos especialistas en lo que es manejo de fondos, y gracias a eso tenemos el acceso a todos los fondos de All Funds, digamos, ¿no? Entonces, eso es un servicio que también se puede ofrecer a ustedes, ¿no? Eh, y ahí, bueno, la comisión es por la transacción, digamos, que se hace, ¿no? De repente, en algún momento, vamos a poder migrar a tener fondos que se cobren por el patrimonio administrado, pero de momento lo que estamos tratando de hacer es darles justamente ese servicio de timing de mercado, ¿no? Y acompañarlos en ese sentido. Pero es algo que eventualmente vamos a tener, ¿no? Por acá, a ver, en la plataforma, en ETFs que reparten, los ETFs reparten dividendos pero se reinvierten, ¿no? Hay un blog, desde un punto de vista técnico, es muy probable que el S&P caiga considerablemente. ¿Ustedes creen que arrastraría a la Bolsa de Valores de Lima? Bueno, ahí César le respondió un poco el view que tenemos en general, que va un poco con las preguntas que nos han hecho de ETFs inversos o la caída que pueda tener el Nasdaq. Nosotros creemos que ya, digamos, el mercado está un poquito más, con no tanto miedo sobre el tema del coronavirus. El tema de la caída del petróleo ya se ha apreciado en gran parte, entonces no creíamos que eso fuese a ser tan agresivo, ¿no? En la plataforma hay opción para hacer análisis técnico, no. Nuestra plataforma actualmente es una plataforma de compra y venta y de monitoreo de las compras que hacen de tu cartera, ¿no? Después comentan el tema de el resetear el password, ¿no? Eso de ahí, ¿cómo se llama? Es un tiempo relativamente bajo, ¿no? O sea, y si tienen alguna duda respecto a eso, pues como les digo, pueden llamar a la mesa para que los ayuden, o sea, inclusive a mí, me pueden llamar para yo ayudarlos con el reseteo de sus claves. Eh, Muchas gracias, señor Moisés. Esperamos pues que se contacte con nosotros pronto y recogemos su recomendación de hacer el tema de las carteras recomendadas cada 15 días. En general estamos muy contentos por la acogida que hemos tenido. Es algo que vamos a evaluar. Eh, ¿Cuál es el upside mínimo que ustedes recomiendan al invertir? Bueno, eso me hace recordar un poco la otra pregunta del size que un cliente tiene que tener. Como les comenté, no hay un size mínimo para invertir. La idea es de que no compres una cantidad muy chiquita que al final termine haciendo que te pagues la comisión mínima, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Claro, el señor Ernesto Moscoso, ¿se pueden comprar bonos corporativos con nosotros? Por supuesto que sí. Los bonos corporativos se pueden comprar en emisiones primarias en el mercado local
la liquidez en el mercado local de bonos corporativos no es muy fuerte, eso es así el mercado peruano, pero existen bonos internacionales que son en dólares, que esos sí tienen una alta liquidez, ¿no? Y ahí tienes bonos peruanos de diferentes entidades, ¿no? De los diferentes bancos, de las mineras, de empresas eléctricas, de empresas ligadas al sector de energía, empresas ligadas al sector de consumo, donde las del consumo tienden a ser las que más rinden, ¿no? Ahí tienes bonos, por ejemplo, como AGE, San Miguel Industrias, que de repente la conocen. Ese tema es un tema que, como les comenté, nosotros en algún momento de este mes vamos a mostrarles nuestras carteras de renta fija y ahí les vamos a detallar un poco sobre esos papeles, ¿no? Pero sí, se pueden acceder. Y respecto a la facilidad de comprarlas, como les digo, tienen una buena liquidez. Son emisiones que andan por encima de los 150 millones de dólares, cuando las emisiones locales son, las más grandecitas, son de 300 millones de soles, ¿no? Y eso que les digo, 150 millones de dólares son las emisiones pequeñas que hay afuera, ¿no? Hay emisiones mucho más grandes también. Eh, mm, y eso es todo. Bueno, muchas gracias, hemos estado un buen tiempo, espero que les haya servido. Vamos a repetir esto, como les comento, todos los meses para hacer un seguimiento de nuestras carteras y mostrárselas a ustedes y recibir todo su feedback. Esperamos pues que nos llamen, que nos busquen para ejecutar, para darles recomendaciones, para lo que necesiten, estamos acá para ayudarlos. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.